Mientras preguntaba al Señor ayer sobre el tema que iba a tratar hoy en la reunión, el foro Justicia Celestial, pues le preguntaba al Señor, Señor, dame el tema de mañana, porque yo no hablo, yo no me gobierno, tú eres quien me dirige en todo lo que yo voy a hacer. Y me escribe la hermana encargada de la oración de las 3 y me dice, pastor, tuve una visión, un sueño, creo que fue. Y me dice, entonces le digo yo, ¿cuál fue la visión o el sueño? Me dice, bueno, se me había olvidado, pero yo escuché una voz que me dijo, no veía personas, porque no entiendo, no vi algo así me dijo, la voz me dijo los dones espirituales, son los dones espirituales. Me salí, escuché más, no entiendo. Digo, hermana, hacen ya 15 segundos que yo termino de hablar con el Señor y le estoy diciendo aquí que me diga cuál es el tema de mañana. Y mire que obviamente desde que hablo el chat veo que usted tiene la visión o que le dan la palabra, aleluya, y le dan el tema. Y el tema de hoy es los dones espirituales. Y me dice ella, ¿y cómo usted no se da cuenta? Digo, fácil, fácil, lo interpreto así. ¿Y cómo? Digo, sentido común. Oiga lo que me salió, sentido común. Yo quiero aprovechar, no sé si sube este tema a las redes sociales, porque esto es revelación fresca y actualizada. Aleluya. Y hay temas que no lo predican todo el mundo, sino que son específicamente temas que Dios le da a muchos ministros de él en situaciones y momentos especiales. Entonces, alguien decía, mientras yo veía un mensaje, que la imaginación es uno de los niveles proféticos. La imaginación es uno de los niveles proféticos, el cual está conectado a la mente. Yo le hablaba anteriormente de los dones espirituales, le hablaba de los sentidos proféticos, le hablaba de los dones espirituales, le hablaba de los ministerios, de los dones per se, diga desde los ministerios per se, como está establecido en la Biblia, 1-2 Corintios 12:28, que a uno puso Dios primeramente en la iglesia, pastores, apóstoles, profetas, evangelistas y maestros, a fin de edificar al cuerpo. Entonces, hay diversidad de dones y diversidad de ministerios. Y ayer yo descubrí Obviamente hemos escuchado siempre la palabra sentido común, pero no nos deteníamos a analizar de qué esto está en la Biblia, amados. Y yo quiero hablarle a ustedes hoy de ese don que obviamente estamos llamados a ponerlo en acción todos. En el nombre de Jesús. Está conectado con todos los demás. Es un don natural, pero se necesita el discernimiento para descubrirlo y ponerlo en acción. Ayer lo pude poner en movimiento, lo pude poner en acción. Cuando la hermana me escribió, e inmediatamente yo recibo la respuesta, dije yo, sentido común. Hay uno de los sentidos proféticos que se llama la mente de Cristo. Si tenemos la mente de Cristo, entonces somos guiados por el Espíritu Santo. Es necesario ser guiado por el Espíritu Santo para llegar a ese nivel de madurez, para llegar a esa estatura, a esa plenitud que el Señor quiere llevarnos a todos, para que seamos efectivos en su mano y podamos edificar a las demás personas. De manera que sin más preámbulo damos inicio de manera formal a nuestro tema que vamos a analizar hoy. El don del sentido común. El don del sentido común. Usted se preguntará, varón, ¿y qué es eso del sentido común? Muchas veces usted quizás ha escuchado conversaciones, le han dicho a usted, hermano, sentido común, vamos a tomarlo así, sentido común, sentí hacerlo así porque tengo un sentido común. Entonces, los sentidos espirituales según la Biblia. Anteriormente le había dicho, amados, de que los sentidos son las puertas del alma física, literalmente, que están en nuestro ser, para que nosotros aprendamos a darle el uso correcto, a poner nuestros miembros al servicio de la presencia y el poder del Espíritu Santo. A través del uso del ejercicio de los dones espirituales, nosotros podemos conectar a los sentidos del Espíritu, al intelecto del Espíritu,
podemos conectar a través de nuestras percepciones, a través de todos esos esquemas que están ahí, todo ese diseño divino que tenemos dentro, pero que no sabemos que lo tenemos. Y para poner en práctica necesariamente tenemos que conocerlo y saber cómo descubrirlo y cómo ponerlo en acción para edificar a los hermanos. Entonces, la vista, le dije, puerta del alma. Literalmente la vista espiritual percibe el estallido de la luz y la belleza de Cristo. El sentido profético de la vista. Fíjese bien que decimos, cierra los ojos para que pueda ver con los ojos del Espíritu lo que Dios te quiere mostrar en la dimensión del Espíritu. Muchas veces cerramos los ojos, pero hay otro tema que yo le he posteado a ustedes que se llama dimensión de ojos abiertos. Hay hermanos que pueden tener dones de extraordinarios de ver las visiones del Señor, del Espíritu Santo, donde el Señor le abre esos portales. Ellos pueden ver las manifestaciones del reino de la tiniebla y pueden reprender. Cada vez que Dios te da un don, pues no te lo da obviamente para que tú pues tengas las visiones y seas indiferente o te quede inerte y no tome ninguna acción. No, te dio el don para que lo use de manera efectiva, para que lo use de manera correcta, y eso hay que entenderlo. Entonces tenemos el ojo del Espíritu dentro de vos. Nosotros tenemos lo que se llama este caparazón de carne, que obviamente está conectado al alma espiritual, al Espíritu de Dios. Y eso obviamente debemos nosotros, como dijo el apóstol Pablo, morir a la carne para que el Espíritu de Dios tome cuerpo en nosotros y podamos conectar siempre con esa realidad espiritual y podamos entrar a las aguas profundas del Espíritu. Hay un tema que el Señor me dio para ustedes que se llama diseñado para la profundidad, del cual yo creo que todos lo escucharon, todos por lo menos los que están aquí lo escucharon. Gloria a Dios. De eso se trata y seguiremos profundizando sobre esa misma línea. La vista espiritual nos permite a nosotros profundizar sobre los ríos de Dios, sobre las aguas profundas del Espíritu, profundizar sobre las alturas, sobre las dimensiones espirituales por el discernimiento profético puesto en nuestra vida. Entonces, la vista, por ende, debemos de cuidar lo que nosotros miramos, lo que nosotros vemos. Debemos cuidar lo que nosotros vemos, en qué nos deleitamos, en qué deleitamos nuestros ojos. Debemos siempre ser perceptible a las órdenes y a los mandatos, las instrucciones que el Espíritu Santo nos da de parte de Dios. De manera que la vista es uno de esos sentidos, el cual nosotros podemos conectar al sentido de los ojos del Espíritu Santo. Con él podemos percibir, o sea, ver la luz y la belleza de Cristo. El próximo sentido es el oído, otra puerta del alma. El oído espiritual. Tenemos un oído, tenemos un miembro, tenemos un oído natural que está diseñado por un tímpano y otras características que científicamente no se las puedo descifrar ahora, pero sí tenemos otro oído adherido a nuestro oído natural, que es el oído del Espíritu. El oído espiritual capta la palabra viva. Es por eso que usted puede en algún momento detenerse y escuchar voces. Le di el tema sobre la base de lo que era la profecía y los demás niveles proféticos, y hablamos y leímos el libro de Ekel, que habla de cómo escuchar la voz de Dios, y de Cindy Jacob, creo que le envié alguno, no sé cuánto leyeron esos libros. Aprendiendo a escuchar la voz de Dios. Tiene que aprender a discernir entre lo que es la voz de Dios y la voz del Espíritu Santo. Una forma de hacerlo es preguntando siempre: Señor, ¿eres tú? Señor, ¿eres tú? No de manera precipitada diciendo: el Señor me dijo, que se lo he prohibido y se lo he corregido y le he enseñado eso varias veces. No podemos decir desde que tenemos la primera visión de manera precipitada: el Señor me dijo. No. Sentémonos, meditemos, analicemos, oremos, hablemos con el Señor, consultemos la voz de la experiencia de alguien que sea maduro en el conocimiento, como le sucedió a Samuel. Cuando escuchó la voz de Dios en el templo, él se levantó pensando, era el sacerdote Elí que lo llamaba y dijo: Señor, le dijo: no, yo no te he llamado. Volvió la segunda vez y dijo: Señor, tú me llamaste, estoy aquí. No, yo no te llamo, ve, acuéstate de nuevo. Mira, y fue la tercera vez dijo: mira, si tú vuelves y escuchas la voz, dileme aquí, Señor, tu siervo escucha. Discernimiento, sentido común. Estamos entrando al tema, ¿verdad?
Estamos entrando al ejercicio del conocimiento por el discernimiento de lo que es el don del sentido común. Gloria a Dios. El sentido común. Ve, acuérdate de nuevo, sentido común. No fui yo, es el Señor que te está llamando. Confirmación de que la voz de Dios necesariamente necesita que nosotros respondamos y actuemos en función de ese llamado. Y clamemos. No sin precipitarnos, no nos podemos precipitar, pero entonces caemos en la exageración, caemos en lo que se llama la adivinación. Siempre preguntarle a Dios. El oído. Ya tenemos una idea de dos sentidos proféticos. El oído capta la palabra viva. Pero tenemos otro sentido que está en nuestro ser. Tenemos las puertas, que es la nariz. Por ella podemos percibir el olfato, el olor, el gusto, ¿verdad? El olfato. Le hablé de ese tema con relación a las diferentes dimensiones, por lo menos una cuanta de lo que significa cómo olfatear la presencia a través de los olores, la presencia del enemigo, la presencia de Dios. Vamos a desarrollar esos sentidos proféticos para que el enemigo no nos engañe y podamos reprenderlo en el momento preciso. Hay diferentes olores. Identifica los olores de Dios. Los olores de Dios nunca van a tener un olor que no sea grato. El olor de Dios siempre será grato. Y la voluntad de Él se manifestará en nuestra vida y será siempre agradable, buena y perfecta. La que es del enemigo te causará otra cosa que no es esos aspectos que te mencioné. Entonces, el olfato espiritual hay que tomarlo en cuenta. La palabra inspirada del Hijo de Dios. La palabra inspirada porque el Espíritu Santo, el Ruajá de Dios, fluye. ¿A través de qué? A través de tu espíritu. ¿Verdad? Y si fluye a través de tu espíritu, pues entonces obrará a través de ese olor, de ese fluir que se manifiesta a través de esa puerta que se llama olfato. Olfato. A través de ese sentido que se llama olfato. Pero también tenemos el otro sentido que se llama el gusto espiritual. El gusto espiritual, las sensaciones, las percepciones se llama. Yo le llamo las percepciones, las sensaciones, los estímulos que brotan a través de nuestro ser, a través valga la redundancia, de estímulos exteriores que tenemos. Por ejemplo, el miedo es un estímulo que viene no de Dios, sino de nuestra naturaleza pecaminosa, carnal y caída, ¿verdad? El enemigo te tienta, te hace oferta, o te acorrala en algún momento y te induce para que tú creas cosas que no son. Entonces tú puedes percibir un sentimiento que es humano, que se llama el miedo, una de las armas más poderosas del enemigo. Pero entonces nosotros debemos aprender a vencer el miedo. ¿Cómo? Descifrando a través de este sentido qué proviene de Dios y qué no proviene de Dios, pararnos en el momento adecuado, en el momento preciso, resistirlo. Resistirlo muchas veces está conectado con hacer silencio. Muchas veces hay que reprenderlo. Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al enemigo y de vosotros huirá. Enfrentarlo, no salir huyendo. De manera que si sabemos descubrir y poner en práctica y conocer este sentido espiritual de cuando vienen cosas que no son de Dios y enfrentarla con carácter, entonces seremos vencedores y el enemigo no podrá vencernos a través de las tentaciones que nos lanza, a través de los dardos. Pero tenemos otro sentido profético que se llama el tacto espiritual. Con el gusto podemos percibir la dulzura. Es por ende que tú puedes sentir gozo, paz. Tú puedes tener esa paciencia, esa benignidad y ese dominio propio. Cuando eres atacado, aun cuando el enemigo te ataca, tú puedes percibir. Esas son las manifestaciones, ¿verdad?, de el sentido que se proyectan a través del sentido del gusto espiritual cuando tú recibes la paz, el gozo. Por eso Jesús lo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Cuando tú percibes esa paz interior, entonces puedes decir que tú estás envuelto en la presencia y el Señor te está poniendo ese dominio propio, esa capacidad de resistir al enemigo y de dominar tu propio ser interior, de tener ese carácter, de vencer todo obstáculo en su nombre. Pero tenemos el otro sentido profético, que es el tacto espiritual. El tacto espiritual, estamos hablando de lo que tú tocas, de lo que tú puedas percibir en el mundo que te rodea, en el ambiente, en la atmósfera.
o en lo físico, ¿verdad? Cuando tocas, a veces sentimos toque del mundo espiritual y no lo podemos percibir, y a veces lo que nos llenamos es de miedo. Si estamos llenos del amor de Dios, la paz y la benignidad de la cual te hablé, y podemos tener ese dominio propio, no nos vamos a asustar, sino que lo que vamos a hacer es, a través de esa facultad y esa capacidad de reprender al enemigo en el momento y decirle: apártate de mí, aún él tocando nuestra carne, ¿verdad? El tacto espiritual. Hay toques espirituales que tú tienes que aprender a descubrir. Ese es un sentido profético. Ese es un sentido espiritual que tú tienes que aprender a desarrollarlo. Que cuando tú aprendas a usar eso y pararte en la brecha y decirle al enemigo: te reprendo en el nombre de Jesús, entonces tú vas a atrapar ese sentido. Tú vas a usar ese sentido y vas a atrapar esa bendición. Y vas a utilizar el verbo, la palabra, la palabra encarnada de quien considera, de como tú consideras que lo que tú estás recibiendo es del sublime, del eterno, en el nombre de Jesús. La Biblia dice que el verdadero amor echa fuera el temor. De manera pues que quien no ha sido perfeccionado todavía anda en temor o en miedo. Ahí tenemos la primera introducción de lo que es el sentido profético. Pero bien, el sentido profético, amado, sentido común. El don del sentido común está relacionado con la iniciativa propia del ser humano para tomar decisiones sabias en función de una autoridad delegada por Dios o por alguien superior a usted, para actuar sin la necesidad de estar siempre preguntándole de qué debía hacer, como le sucedió a Moisés cuando le preguntó a Yahweh. Estaba a la orilla del Mar Rojo y le preguntó: Señor, ¿qué hacemos? Porque venía la persecución detrás. El Señor le preguntó: ¿y por qué clama tanto a mí si ya yo te autoricé? ¿Qué tienes en la mano? Dijo: una vara. Pues úsala. La iniciativa propia en función de la autoridad delegada por Dios al siervo. Debemos de entender eso. Sentido común. Escuchen esto. Sentido común. ¿Estamos entrando? De manera que es hacer aquello que debe hacer de manera, ya diría, como hábito, en función de las necesidades que se te presenten tú como cabeza, como líder de un grupo. Dar respuesta a las necesidades básicas primarias cuando tienes que resolver un problema, un asunto, una necesidad que se presente. Esta es la actitud de un líder. Tomar decisiones sabias en función de sus convicciones y creencias. Ser pragmático. La fe sin obra muerta. Debe ser práctico. La fe sin obra muerta. Hay que ser práctico. El don del sentido común, según la Biblia. Cuando hablamos de la palabra común, vamos a mencionar el adjetivo. Dice que la palabra común deriva de que una idea es compartida por varios, que concuerda con una norma o hábito entendido. Por ejemplo, usted sabe que usted ha sido convocado para estar hoy sábado en esta reunión virtual. Y ya tenemos un tiempo reuniéndonos. Todo el mundo está consciente de manera razonable, de manera objetiva, de que debe de darse cita aquí. Pero sucede y acontece que llaman 3 o 4 y dicen: pastor, ¿a qué hora es la reunión? ¿Y cuándo que nos vamos a reunir? Pero hermano, ya usted tiene que tener eso desarrollado de manera consciente, de manera lógica, de manera pragmática, como si fuera un hábito, de que eso es común, ya es común porque todos lo saben. Es común porque ya todos lo saben. Y si usted lo sabe, entonces no está actuando de manera objetiva, no está actuando de manera certera, de manera lógica, de manera coherente. Y usted estaría actuando como el loco de Gadara. Y escúcheme que le haga la referencia. ¿Qué es lo que el enemigo hace muchas veces para robar a nuestro sentido? Neutralizar nuestro sentido. O sea, la capacidad de decisiones. El enemigo moviliza, el enemigo te roba la capacidad de decidir. Cuando tú dejas que el enemigo te robe la capacidad de decidir en función de algo que tiene que hacer, ya tú andas como el loco de Gadara. El loco de Gadara no podía tomar una decisión para arrepentirse. Y lo primero que hizo Jesús no fue que habló con él. Jesús no habló con el loco de Gadara. Jesús llegó y le dio una orden a los espíritus que lo tenían amarrado, que lo tenían encarcelado, que lo tenían atado: salgan fuera, salgan fuera. Este hombre no podía.
Es la situación que se da cuando una persona está en un estado de demencia. Su mente no razona. Su mente, su ser no piensa, su mente no está pensando. Y peor aún, yo me atrevo a decir que un animal tiene la más capacidad que esa persona. No tiene la capacidad de decidir, no se gobierna, está atado, no está influenciado, sino que está poseído. Cuando nosotros no entendemos este nivel de sentido común, nos comportamos como aquellos que no tienen la capacidad, como los niños que no tienen la capacidad de decidir. O a veces actuamos de manera instintiva como los animales. Debemos desarrollar esa capacidad del sentido común para tomar las decisiones que debemos tomar en los momentos cuando Dios quiere que nosotros actuemos. Porque si hay algo que a Dios le agrada y le gusta, es que tomemos iniciativa propia. Se sentirá más contento cuando nosotros tomemos iniciativa propia para hacer algo para la gloria de Él, que vivir preguntando qué es lo que debemos hacer. Por ejemplo, sentido común. En principio yo dije que cuando era nuevo creyente, Señor, yo quiero que tú me reveles. Oigan esto, por la falta de capacidad y la falta de decisión y la falta de conocimiento y discernimiento. Yo quiero que tú me reveles si tú quieres que yo mañana vaya a predicarle a mi hermana, a mi cuñado. Y yo recuerdo como ahora que se levanta la esposa, dice a las 4 de la mañana, a las 5, dice el Señor que no es solamente a tu cuñado, no es solamente a tu hermana, sino que su palabra dice, escuchen esto, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Te digo, pero ay Padre, perdóname, lo que pasa es que la inmadurez, la falta de discernimiento y la falta de capacidad lleva a uno a tener este tipo de razonamiento por la falta de convicción y la falta de decisión. Y eso lleva a uno a tener una falta de decisión de manera consciente y de manera lógica, de manera razonable. Sentido común. Están entrando en el tema. ¿Me están entendiendo? Amén, amén. Dijeron amén 4. Amén, amén. Amén. Sentido común. Amén, amén. Es un don de Dios. Deja de preguntar tanto lo que debe de hacer si la Biblia dice que debe hacerlo. Si ya Dios te ha hablado varias veces, entonces actúa. Porque la fe sin obra es muerta. Dios espera tu iniciativa. Dios espera tu iniciativa. Dios espera tu iniciativa. Gloria a Dios. Por eso que Él dice en su palabra que Él no se agrada de los mentirosos, de los insensatos, gente que no hablan verdad. Porque en un momento piensan y dicen van a hacer algo y en el camino se dejan ministrar por el espíritu de Ananí y Zafira. El enemigo les roba la palabra que fue sembrada. Sentido común. Gloria a Dios. Inestable. No son honestos. No son leales. No son fieles. Son fluctuantes. No tienen fundamento en sus convicciones. No son creíbles. ¿Cuántos vienen para el culto el domingo y tú los invitas? Amén, yo voy, anótenme ahí. Y cuando tú estás sentado en el culto esperando no se aparece ni uno. Y digo yo, ay Padre, perdónalo porque no sabe lo que hacen. Y están esperando que Dios lo bendiga. Si usted no es una persona leal, se comprometa mejor. Es mejor prometer. Es mejor no prometer y cumplir y no prometer. Porque lo que parte de ahí de mal procede, dice la Biblia. Esto es para gente seria, hermano. Sentido común. Sentido común. ¿Me están siguiendo? Gloria a Dios. El don del sentido común según la Biblia es una norma. Es una norma general y entendida de que debe hacerse por voluntad propia, que ha sido promulgada, ha sido conocida, y usted sabe que tiene que hacerlo y se hace el de chivo loco, se hace el desentendido y no presta atención. Falta de sentido común. Falta de obediencia. ¿Qué quiere decir tener sentido común? Vamos entrando en el mensaje. ¿Qué quiere decir tener sentido común, amado? Se dice que el sentido común es el conocimiento. Escuchen. Es el conocimiento que se adquiere. Usted debe buscarlo. Hay quienes no tienen el conocimiento. Es el conocimiento que se adquiere por medio de la experiencia. Me detengo en la palabra conocimiento y experiencia. Aprendí mientras estaba en la universidad que el aprendizaje es un cambio de comportamiento permanente fruto de la experiencia. Y si de experiencia se habla, hay una experiencia que es empírica, que se aprende con los años, con el tiempo, sin la necesidad de hacer uso del ejercicio de los razonamientos y de los sentidos, ¿verdad? Sino que propiamente, pues, tú la aprendes a madrazos, como decimos.
o aprende. Pero aquí la experiencia estamos llamados a buscarla más que a la intervención divina solamente, sino que debemos tener una colaboración con lo divino buscando. Por ejemplo, si tú no escudriñas y lees la Biblia y te das cuenta de que San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo entonces tú vas a predicar y le vas a decir a la gente que la Biblia dice, que Dios lo dijo, y que esa es la voluntad y el radar de Dios para el mundo, para arrepentimiento? Debe adquirir y buscar ese conocimiento, debe leer la Biblia, debe venir a los estudios. La fe sin obra es muerta. Lectura de la Biblia sin oración es ineficaz. Se debe hacer una cosa sin dejar de hacer lo otro. Sentido común es el conocimiento que se adquiere por medio de la experiencia y a través de los sentidos. Y ya le mencioné 5. ¿Están viendo? El sentido común no es tan común entre los sentidos, dijo Ariel, un filósofo. El sentido común no es el más común entre los sentidos, porque mucha gente ni siquiera sabe que está llamado a buscarlo y aplicarlo. Es, repito, el conocimiento que se adquiere por medio de la experiencia a través de los sentidos. Si tú tienes la experiencia ya de hacer algo, pues no vivas repitiendo como un disco rayado lo que tienes que hacer. Hazlo y ya. Ya tú lo sabes. Pues aplícalo entonces. El conocimiento que se adquiere por medio de la experiencia y a través de los sentidos. De una manera espontánea. O sea, como si fuera habitual. Tú te levantas todos los días, te bañas, te duchas. Eso es espontáneo, eso es habitual. Debemos hacerlo. Debemos orar, debemos ayunar. Debemos buscar el rostro de Dios, debemos trabajar. Se hace de manera espontánea, amado. De manera dispersa y acrítica y convencional. Y esto se describe razonablemente de la manera como obtenemos este preciado don. Somos seres racionales. Somos seres racionales. Debemos usar el razonamiento lógico para hacer lo que debemos hacer para la gloria de Dios en su momento. Oiga lo que dice el proverbio con relación a este don. Por eso nos distinguimos de los animales. Los animales, la ciencia dice que los animales piensan, pero no razonan. Nosotros estamos llamados a razonar en lo bueno, en lo agradable, en lo justo, en lo perfecto. Estamos llamados a tener la mente de Cristo. Proverbios 3:21 dice, hijo mío, consejo proverbial y salomónico con relación a este don precioso. Hijo mío, no pierda de vista. Estamos hablando de los sentidos. No pierda de vista el sentido común ni el discernimiento. Debemos siempre desarrollar eso, esa capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, accionando en ello para ponerlo en práctica. No pierda de vista el sentido común, dice aquí la Biblia, el Proverbio 3:21. No pierda de vista el sentido común. Aférrate a ello, porque refrescarán tu alma. Son como la joya de un collar. Te mantienen seguro en tu camino y tus pies no tropezarán. Bendito sea Dios. Proverbio 3:21. Dios nos pide que mantengamos la sabiduría y el entendimiento cerca de nosotros. Esto significa que debemos esforzarnos. Le dijo el Señor a Josué, mira que te mando que te esfuerces y sea valiente, que no temas ni desmayes, porque yo Jehová estaré contigo donde quiera que tú vayas. Escuchen esto, es un sentido común. Debemos esforzarnos por aprender más sobre Dios y su palabra. No se aparten de ti, no se aparten de tus ojos. Guarda los mandamientos, dice el Señor, su palabra. Proverbio 3:21. Guarda la ley de Jehová, la ley del amor. Guarda el consejo de Jehová. Cuando dice que lo guarde, que lo practique, que lo viva. Porque hay quienes lo saben pero no lo practican. Entonces si tú lo sabes, más no lo practicas, pues no estás practicando el sentido común, correcto. El sentido común según la Biblia, amados. El Señor concede sabiduría. Y de su boca provienen el saber. Sentido común.
y el entendimiento. Sentido. ¿Qué decía Pablo? Oremos para que seamos revestidos de un nuevo entendimiento en su presencia, renovados en el espíritu de un nuevo entendimiento, para que sepáis cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios da sabiduría, de su boca provienen el saber y el entendimiento. Al que es honrado, hay una condición: al que obra en honra a su nombre, al que paga el precio, al que lo obedece. Al que es honrado, estamos pidiendo dones y pidiendo activación y no recibimos nada. Pero ¿qué es lo que está sucediendo? Míralo ahí. ¿Qué es lo que dice el Señor en su palabra? ¿Qué es lo que dice el Señor en su palabra? Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, porque todo aquel que pide, recibe. El que busca, halla. Al que toca, se le abrirá. Pero Jesús dijo en algún momento: ustedes no reciben porque piden mal, piden para sus deleites, piden con motivos equivocados y errados, piden para los deleites de su carne. El Señor dice en su palabra que el que lo ama, el que lo honra, Él lo honra. Dice: el que de mañana lo busca, el que temprano lo busca, lo hallará. Él se deja hallar por los que lo buscan de mañana, de temprano. Él quiere dar primer lugar. Sentido común. Hay condiciones para ello. Él concede ese tesoro de su sabiduría, de ese entendimiento, nuevo cada mañana. Nos provee de ese sentido común, porque siempre te guía. Proverbios 2, 6 al 12. Sentido común, los sentidos proféticos. ¿Qué dice la Biblia acerca del sentido común? Repito, no pierda de vista ese sentido común y ese discernimiento. Aferrémonos a él siempre. El sentido común es un don de Dios. Gloria a Dios. A los honestos, a los que caminan en integridad, a los fieles, no a los deshonestos. Si tú no caminas en honestidad, en rectitud delante de Dios, no se recibirá ese don. Es un escudo para los que caminan con integridad. Él guarda el camino de los que caminan en justicia, el camino de los justos, y protege a los que le son fieles. Entonces, ¿dónde podemos entender lo que es correcto? Uno, lo que es justo y lo que es equitativo. Y entonces hallaremos el camino correcto. Diferencias entre sabiduría y sentido común. ¿Cuáles son esas grandes diferencias? ¿Cuáles son esas diferencias entre la sabiduría espiritual y el sentido común? El sentido común, amados, nos lleva a tomar decisiones y visiones prácticas. Tenemos que ser prácticos. El sentido común nos lleva a tomar decisiones y visiones prácticas. La sabiduría es mucho más abarcadora y ofrece una perspectiva holística. La sabiduría trasciende culturas y épocas y conduce a decisiones éticas, porque se basa en una reflexión profunda sobre las experiencias y los acontecimientos de la vida. O sea, la sabiduría todavía más profunda, es un tesoro incalculable. Gloria a Dios. El sentido común tiene un escalafón más bajo, porque parte de la premisa de las decisiones que debemos tomar para poner en práctica la sabiduría. Tienen una duplicidad de conexión ahí. ¿Dónde habla la Biblia de los sentidos? Romanos 12:2. Oiga lo que dice el apóstol Pablo, yo se lo mencioné, pero se lo voy a repetir. Por lo cual, dice él, dice el apóstol, por lo cual, no os conforméis. Sí, porque hay mucha gente que son conformistas. Y Dios lo saca de su área de confort y lo lleva a los desiertos. O aprende, y Dios tiene que quebrarlo. Situaciones difíciles para que puedan entender y entrar a las aguas profundas, entrar al río de Dios, de entrar a las alturas. Aleluya. No conforméis, no soy yo que te hablo, no conforméis, que no conforméis a este siglo, sino transformados. Ahí estamos llamados a transformation.
transformados por la renovación de vuestros sentidos. Estamos llamados a la transformación por la renovación de vuestros sentidos. Significa que los sentidos es el canal que podemos utilizar para que podamos recibir la renovación. Es indispensable y es importante que sepamos esto, que si nuestro sentido no sabemos que ni siquiera lo tenemos y que por ahí podemos ser el recipiente o podemos abrir brechas al enemigo, pues nos vamos a perder esa bendición. La renovación es constante, no es de un día. Pablo dice, renovaos. Y además dice, esta leve tribulación momentánea, las tribulaciones que son conforme al propósito de Dios, dice él, que son para la gloria de Dios, que Dios permite en sus hijos, que no son para vergüenza y confusión, sino para transformarnos, para renovarnos y para elevarnos a un nivel superior de gloria. Transformados, dice él, por la renovación de vuestro sentido. Sentido común. Para que sepáis discernimiento. La capacidad de entresacar lo bueno de lo malo. Arrepentirnos continuamente si estamos obrando mal, si no estamos siendo honestos, si no estamos siendo leales. Como posteaba la hermana en el grupo, la característica de las acciones que se vieron en Ananí y Zafira: mentirosos, ladrones, infieles, engañadores, mentirosos, mintiéndole a Dios, doble vida, mente fluctuante, gente que se deja administrar del diablo en medio del camino. Dios diciéndole, haz esto, te bendigo, haz aquello. Y cuando viene el enemigo y le siembra la cizaña, se dejan llevar del diablo. No aplicaron el sentido común, no se renovaron, no se renovaron por medio de los sentidos. Dejaron que los sentidos de ellos fueran contaminados y obedecieron la voz del enemigo. Se les sembró la palabra y el enemigo vino y se la robó. Se dejaron engañar. Discernimiento, capacidad de discernir entre la voz de Dios y la voz del diablo, entre lo que es la voluntad de Dios, la voluntad y la voluntad tuya. A veces pensamos que la voluntad que estamos haciendo, que es nuestra, es la de Dios, pero ahí es donde debemos detenernos. Señor, esto es tuyo, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga en esto? Si ya te dijo lo que tienes que hacer, sentido común, aplica y deja de estar preguntando. Pero si no sabe, pregunta. Pero no debemos convertirnos en discos rayados diciendo lo mismo y lo mismo repetitivo. Vanas repeticiones, tomando el nombre de Dios en vano. La voluntad de Dios siempre tendrá 3 ingredientes, que te lo he dicho en otros sermones. Es buena, no te va a traer mal. Es grata, es agradable, tendrá un buen olor y es perfecta. La voluntad de Dios es perfecta, pero tú debes aprender a cómo descifrar que en qué momento se constituye eso, en qué es perfección de Dios, en qué es la voluntad perfecta para ti de Dios. Si tienes tantos años haciendo tu propia voluntad y Dios interrumpiéndote diciéndote que dejes eso y no lo haces, pues eso tú no estás agradando a Dios. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y Dios no se siente cómodo, Dios no se siente a gusto, Dios no se siente alegre, contento, en complacencia con ese tipo de creyentes. Dudan, uno, sin fe es imposible agradar a Dios. No confían en Dios, no perseveran en Dios y mucho menos son guiados por Dios. Se humillan de manera superficial. Son la gente que más oran de manera superficial y cansan al ángel con su voz, con vanas repeticiones. Y a veces duran 5, 10, 15 y 20 años y no reciben respuesta. Algo anda mal. No saben entresacar lo precioso de lo vil. Entonces el Señor, la respuesta que le da a ese tipo de creyentes: si te convierte, te restauraré. Es que no se convierten nunca. Es que son inestables, son fluctuantes. Son fluctuantes. La gente no tiene fundamento todavía. No ha creído ni tiene convicciones plenas en lo que obviamente el Señor le dice que haga. Sentido común. Es buena, agradable y perfecta. ¿Cómo se le dice a una persona que tiene sentido común? Tenemos 39 minutos ya.
¿Cómo se le dice a una persona que tiene sentido común? Una persona que tiene sentido común se le llama cuerdo. Cuerdo. Está en su cabales. Pues hay gente que tienen Alzheimer espiritual. Viven una vida desequilibrada. Son imprudentes. Hablan tanto disparate que cansan. No actúan de manera razonable. Abre que endereborasea. Es por eso que la Biblia manda que debemos asociarnos con los humildes. No hay sentido común. Esa persona está en una locura, en una demencia espiritual. Gloria a Dios. Tienen una mente distorsionada de la voluntad de Dios. Aleluya. Hay una enfermedad que se llama esquizofrenia. Usted sabe la gente que tiene problemas ahora mismo de esquizofrenia. Usted sabe la gente que anda distorsionada de lo que es la realidad de la vida. Haciendo y diciendo cosas que no vienen al caso. No tienen ese punto de equilibrio, como decía la hermana ayer, que el líder debe ser equilibrado. Y yo le daba un ejemplo de lo que es el equilibrio que debe existir entre lo que es nuestra realidad humana y natural y la realidad espiritual. No excedernos de los límites razonables que Dios ha puesto en nuestra vida, llegando a descuidarnos nosotros mismos por tratar de salvar a aquel que obviamente lo que vive una vida de pecado. Le he dicho varias veces, no se abran frentes innecesarios. Vamos a orar con el entendimiento, vamos a orar con el discernimiento, vamos a leer la Biblia, vamos a escuchar los consejos, vamos a poner en práctica los estudios. Deje de estar orando por gente que obviamente han sido desechados. Deje de estar clamando por gente rebelde, de gente que está en indisciplina. Como Dios le tocó reprender muchas veces a Jeremías y otros profetas. Deja de estar clamando porque yo lo deseché. Al mismo Samuel lo reprendieron en un momento. Tú tienes más misericordia que yo. No me clames más por ese pueblo, dijo Dios a Jeremías. A veces creemos que somos más buenos que Dios. Eso es tener un concepto errado de lo que es la verdadera naturaleza divina, sin hacer ese ejercicio y tener en conciencia ese punto de equilibrio, sentido común, guianza del Espíritu Santo. Hay que evaluar las condiciones dadas que se dan en la persona cuando obviamente todos resisten a Dios y al Espíritu Santo. Tú no debes ponerte en el lugar de ellos en ese momento, porque tú entonces serás, como lo dije los otros días, atrapado y serás perturbado por esos espíritus que le están perturbando a ellos, valga la redundancia. Entonces tú te verías un frente innecesario. A veces peleamos batallas que no son nuestras, que nosotros que las abrimos por nuestra falta de discernimiento, por nuestra capacidad de discernir y entre sacar lo precioso de lo vil, por no detenernos a hacer uso del ejercicio de los sentidos, del razonamiento, entonces caemos en esa trampa. Ser equilibrado, ser prudente, actuar con razonamiento lógico según lo que dice la Biblia. Sentido común. Ese don hay que ponerlo en práctica. Dios te da sentido común para actuar. Sí. En la agonía de la cruz, Jesús oró por sus enemigos. No es que no ore por los enemigos, entiéndase, yo le he explicado eso otras veces. No es que tú seas ingenuo y te continuamente vayan de tu enemigo para que él te bofete, te golpee. No, no es eso. Cuando habla de eso, de que podemos poner la mejilla, es que nosotros debemos ser un tanto tolerante y resistente. Tolerante hasta cierta medida. Resistente. Y no dejarnos arrastrar ni convertirnos a ellos, sino ellos que se conviertan a nosotros. Eso se llama poner la otra mejilla. No es que tú vas a ir a un vecino y te va a dejar matar, no, no es eso. Sino ser resistente, que lo que el enemigo esté haciendo a través de ellos a ti no te afecte, que tus emociones no sean afectadas por eso. Y tú sigas firme y decir, Señor, perdónalo porque no sabe lo que hace. Eso se llama llevar la cruz. Sufrirle el agravio por causa de la voluntad de Cristo. Cristo la llevó por el mundo entero. Él le dijo, porque no saben lo que hacen. Había una inocencia entre ellos. Había una ignorancia. Hay mucha gente ignorante llena del diablo que nos lastima, que nos avasalla, que nos persiguen. Y debemos orar por ellos. Ahí es donde se cumple la Biblia. Amad a vuestros enemigos. Cuando oramos por ellos ante Dios, los estamos amando. Pero ellos no lo saben, porque ellos no pueden dar eso. Ellos no pueden dar amor porque no tienen, pero tú sí. Calla ante el impío. Como dijo David, para mí será
un placer que el impío me abofetee, para yo no pecar con mi boca. ¡Hey! Hay que callar. Hay batallas que se pelean en silencio. Deja de estar hablando cosas. No te defiendas. Deja que yo te defienda. Llegará el momento donde Dios va a abrir tu boca para que reprenda de parte de Él. Para un momento donde Dios te va a poner como el corderito, como el ovejito, para que lleve la cruz, para que cargue tu cruz, para Él poder sacar de ti lo mejor, para sacar el carácter, para sacar esos sentimientos negativos que no te dejaban ser feliz en tu vida. El Señor así es que nos enseña el carácter, a ser resistente, callando muchas veces ante situaciones que se dan, donde nosotros debemos dejar a Dios que pelee por nosotros. Sentido común. Es ahí donde podemos experimentar la verdadera naturaleza del perdón. Perdónalo. Jesús estaba diciendo mentiras, no. Esa gente estaba llena de ignorancia. Tú no puedes ponerte en la misma situación del impío. Cuando él te acusa, cuando él te murmura, te critica, te crea de un chisme, no, déjalo, no recita el malo, dice la Biblia. Sentido común, el sentido práctico, el sentido común. El sentido común es un sentido práctico en nuestra vida, en el diario vivir, en la cotidianidad. No saben lo que hacen, dijo Jesús. Dios nos da sentido común. Y su mensaje es sencillo. Él dijo, ama a Dios y ama a los demás. La Biblia dice que Dios concede sentido común a los que caminan en rectitud y en honestidad delante de Él. Gloria a Dios. Ese sentido común, repito, es la capacidad para valorar situaciones de la vida cotidiana, ¿verdad?, en la cual estamos llamados todos los días a cargar con esa cruz, a ser paciente, a ser tolerante, a amar misericordia, a orar por aquellos que nos persiguen, a clamar continuamente por gente que ni siquiera conoce a uno, valorar situaciones de la vida cotidiana y tomar decisiones acertadas. Debemos ser conscientes de esa realidad, buscar el punto medio del equilibrio, ser objetivo, ser coherente, ser preciso y conciso, aplicar el consejo de Dios que está ahí, que no es gravoso. El amor no te pondrá a hacer otra cosa más que aquello que es conforme a la voluntad de Dios, que es agradable, buena y perfecta. El sentido común es conocimiento, es tener mesura, es ser prudente, es poseer esa habilidad para ponderar, evaluar, para responder ante una eventualidad o para dar una explicación acertada de algo que ha sucedido. Sentido común. ¿Qué es más importante, el sentido común o la inteligencia? Vamos a chequear esta parte. 48 minutos. Oigan lo que dijo Hoffman, es un filósofo. La inteligencia es el conocimiento sobre algo, y el sentido común es saber utilizar el conocimiento que se tiene en el lugar y momento adecuado. ¿Están viendo? Tiene que ver con la praxis, con la práctica. Y se le he dicho varias veces, la práctica es la que hace el maestro. Tener mucho conocimiento acumulado sin vivirlo y practicarlo, usted no sacó un 0. Ser inteligente es mejor que tener sentido común. Esa es la diferencia. Cuando no se tiene o se pierde el sentido común, teniendo inteligencia se puede recuperar. Están viendo que una virtud te lleva a la otra. ¿Quién dijo que el sentido común es el menos común de los sentidos? Eso lo dijo Voltaire. Oiga, parece una contradicción, pero es así. ¿Quién dijo que el sentido común es el menos común de los sentidos? Y parece contradictorio, pero así es, porque a veces ni siquiera lo ponemos en práctica, porque ni siquiera sabemos que debemos ponerlo en práctica. Gloria a Dios. Voltaire tenía razón cuando dijo que el sentido común es el menos común de los sentidos, porque no siempre se da o percibe unanimidad sobre lo que es realmente lógico o lo esperable. Tú no puedes pretender que todo el mundo esté de acuerdo contigo, ni que todo el mundo esté en el mismo nivel que tú. Y alguien dijo, nunca te compares con los demás, porque siempre hay personas más y menos que tú. Ser equilibrado. Sentido común. Si tú aprendes a tener ese equilibrio y ese sentido común, a ti nada te va a afectar.
Que fulano suba a la dimensión que él quiera, que fulano tenga riqueza, que fulano se crea la super Coca-Cola. Tranquilo, sentido común. Vive la vida tú y dale gloria a Dios por lo que tú tienes y posees de parte de Él. Entonces, sentido común, dice Voltaire, ciertamente es muy poco común ese sentido. En ese sentido, en ese aspecto, el sentido común es muy poco común. Muy poco común es ese sentido. ¿Qué se considera sentido común? Se refiere, repito, al conocimiento común de las cosas en el mundo. Tener un conocimiento de la realidad en que vivimos y existimos. Por eso la Biblia dice, el Señor se lo dijo al pueblo de Israel, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y cuando yo hablo de conocimiento, se habla de conocimiento en todo el sentido de la palabra. No es menos cierto que Dios va a premiar ningún holgazán. Dios no premia ningún holgazán. Dios necesita gente práctica, gente que accione en base a la fe que Él le ha puesto, ¿verdad? El conocimiento hay que buscarlo en todo el sentido de la palabra. Dice, tener el conocimiento común de las cosas en el mundo como sus propiedades, relaciones e interacciones, que se espera que todos los seres humanos conozcan. Más que en todos los tiempos, es de entenderse que ya la ciencia puede ser explicada bíblicamente, porque aún los científicos se turban y dicen, es realidad lo que dicen los cristianos, lo que dicen los hermanos. Este conocimiento en su mayoría, ellos lo saben, más sin embargo no lo aplican. Quedan anonadados ante las situaciones dadas que proféticamente son anunciadas mediante la Biblia, la palabra de Dios. ¿Cómo alcanzar el sentido común? Algunas formas de desarrollar y mejorar el sentido común son: uno, como le dije, evaluar tu personalidad. Aquí se dieron más de 3 o 4 intervenciones sobre lo que son el estudio de la personalidad, que la hermana que tiene conocimiento de la psicología, estudió psicología, le dio esas conferencias a ustedes. Aprendiendo a identificar el niño interior, algo así. Evaluar su personalidad. Conócase usted mismo. La parte más difícil del ser humano es conocer su propio carácter. Conocerse a sí mismo, perdón. Entonces esos estudios no fueron al azar. Llevaban un orden llevaban un orden y una secuencia para que fuesen despertando esos niveles de conciencia que ustedes tienen, que tenemos todos. Identificar cuál es mi personalidad. Identificar cuáles son sus prejuicios y sus habilidades. Descubrir cuáles son sus habilidades para resolver problemas. Porque de eso se trata la sabiduría. Resolver problemas, la capacidad para resolver problemas en un momento de crisis. Evitar tomar decisiones apresuradas e impulsivas. No actuar por instinto como los animales. Así es que se aprende a alcanzar el sentido común. Pensar antes de hablar. Comprometerse a leer e investigar hechos de diversas fuentes, tomando lo bueno y desechando lo malo. Comprometerse a ser más consciente de sí mismo. Hay gente que no tienen esa capacidad de ser consciente de sí mismo, ni siquiera sabe quiénes son. Pablo dijo, yo sé quién soy en Dios y su gracia no es mi mano para conmigo. No te subestimes a ti mismo. No hables mal de tu propia autoestima, ni dejes que nadie juegue con tu autoestima. Mantén tus emociones, tus emociones sanas. Para que puedas mantener tus emociones sanas, debes entender esto. Sentido común. Entender, comprometerte a ser más consciente de ti y sí mismo, de los demás y del entorno, como te dije. No todo el mundo va a actuar igual a ti. El que tú quieras cambiar a los demás con tu propia fuerza no es correcto. Déjalo. Ellos se toparán en algún momento con la verdad. Solamente da lo que tiene, con amor y misericordia. Le dice que con misericordia y verdad se corrige el pecado. Pero si el pecador no quiere someterse a la voluntad de Dios, no escuchará que tú le estás ofreciendo la oportunidad de misericordia, de perdón. Él no acatará ni pondrá en práctica de que tú le estás entregando la joya, le entregando la palabra de vida, la palabra de verdad. Suéltalo, porque ha de hacerte daño a ti mismo. Entonces creará eso en ti frustración. Hay gente que se amargan cuando van predicando y nadie le escucha ni le obedece. Deja esa gente, no te abra frente.
Acércaselo a Dios. El punto de equilibrio, sentido común. Gloria a Dios. ¿Qué sucede o qué significa cuando alguien te dice, usa tu sentido común? Lo que te está diciendo es, óyeme, tú tienes una capacidad que Dios te dio. Esa capacidad tú debes utilizarla con un buen juicio. ¿Cómo? Tomando buenas decisiones y viviendo de forma razonable y segura. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Ese nivel básico del conocimiento práctico y juicio que todos necesitamos para ayudarnos a vivir de una manera razonable y segura, debemos tratar de ponerlo en práctica. ¿Qué es lo que hace que una persona tenga sentido común? Repito, están envueltas nuestras capacidades cognitivas, nuestras capacidades humanas, pero debemos vincularlas a las capacidades y el intelecto del espíritu, ser consciente de esa realidad, porque es una colaboración de lo humano y de lo divino. Entonces, esto se deriva de esa capacidad intelectual y de las experiencias de la vida, que se utilizan en conjunto para tomar buenas decisiones, el punto de equilibrio que hablaba la hermana ayer. Nacemos con la capacidad de desarrollar ese sentido común, debemos desarrollarlo a medida que avanzamos en la vida. Aprendemos sobre el mal del mundo y esto nos permite comprender mejor que tiene sentido la vida y que Dios tiene un propósito para cada uno de manera individual y de manera colectiva. Y también nos enseña que en medio de las circunstancias más adversas siempre hay posibles soluciones. Porque es importante tener sentido común. Es importante porque nos ayuda a tomar decisiones prácticas y tener esa capacidad de imaginar las consecuencias de algo que hacemos. Nos ayuda a ser conscientes de nuestra realidad, de ver antes que sucedan las consecuencias de las acciones que tomemos, sean buenas o sean malas. Somos seres razonables. Nos impide cometer errores irracionales y nos facilita la toma de decisiones sobre qué hacer. Hay gente que por más que tú lo orientes y le digas que deben de hacer algo, ellos siempre son como el mundo y se van. Déjalo quieto. Sentido común. No nacemos con sentido común, lo desarrollamos con el tiempo. Escuchen esto. Hay un tema que se llama el líder nace o se hace. Alguien dijo, el líder nace con una capacidad y un coeficiente de inteligencia innata. Son las capacidades del espíritu, pero que solamente yo, eso lo agrego yo, pueden ser desarrolladas cuando nosotros nos permitimos al Señor ser en nuestro Rey, nuestro Dios, y que Él nos guíe a través de Cristo, a través de su Espíritu. Ahí podemos desarrollar esa capacidad de que perdimos, que Adán perdió, ¿verdad? Pero hay una capacidad con la cual nosotros debemos tratar de buscarla. El líder se hace. Yo digo que más se hace con lo que nace. El líder se hace más que con lo que nace. Porque estamos llamados a desarrollar esas capacidades. Estamos llamados a desarrollar esas capacidades. Amén. No nacemos con ese sentido común, lo desarrollamos con el tiempo. Entonces, ¿dónde está tu sentido común? Es el vínculo, el sentido común es el vínculo o la conexión que hay entre el cuerpo y sus sentidos. Hablé de los sentidos proféticos, espirituales, y también de los sentidos proféticos naturales, las puertas del alma. La conexión que hay entre lo humano y lo divino. Alma, cuerpo y espíritu. Debemos evaluar eso, ¿verdad? ¿Dónde está tu sentido común? El sentido común es un sentido abstracto, que lo tenemos, más sin embargo no lo percibimos, pero que debemos ejercitarlo, debemos practicarlo, debemos tratar de ponerlo en práctica. Y se encuentra en la mente humana. Según Descartes, filósofo,
debe ser puramente inmaterial, a diferencia de Aristóteles, que dijo que lo había situado en el corazón. Jesús dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Está hablando de sentimiento. Hay quienes dividen el alma en 70.000 pedacitos. Pablo dice alma, cuerpo y espíritu. Los griegos dicen alma, cuerpo y espíritu. Y todo vuestro será alma, cuerpo y espíritu se ha guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en la época de Descartes se pensaba que esta facultad encontraba en el cerebro, específicamente en el sitio de la glándula pineal. Algunos hablan de que tenemos el cerebro derecho, cerebro izquierdo, cerebro frontal y cerebro rectal. O sea, hay una división del cerebro, científicamente hablando, y que ahí se mueve un esquema divino en el cerebro que muy pocos, los hombres no han llegado a descubrir su profundidad. Gloria a Dios. Pero dice también que según Jeremías 17:9, que ¿quién conocerá el corazón? Dice, yo el Señor escudriño tu corazón y pruebo tu mente. Habla de las intenciones más profundas del espíritu que se alojan allí. Está hablando del alma, el alma emocional. ¿Cómo sabes si tiene sentido común? Estamos terminando, tenemos una hora. ¿Cómo saber si tenemos sentido común? Según la lógica, si tú tomas decisiones prácticas basadas en la experiencia de la vida real y un razonamiento lógico, puedes tener emociones fuertes sobre las cosas como el yo, cómo razonar bien y usar el sentido común. Bendito sea Dios. Tenemos un texto bíblico que lo vamos a dejar al aire según Levítico capítulo 13, verso 47 al 59. Habla de él sentido común en el pueblo de Israel cuando la ley fue dada a los israelitas para que observaran al sacerdote cómo deberían presentar ciertos sacrificios bajo la premisa de que debían ser guiados por el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Así que hasta aquí termina este mensaje estudio, para que todos aquellos que puedan ver este estudio, este mensaje, pues puedan reflexionar sobre la base de lo que es la voluntad del Eterno y sacar de sí esa mente cauterizada, esa mente reprobada, esas negligencias, diríamos así, gente que son negligentes en la voluntad del Eterno. Enfocarse más en lo que es la parte de lo que es buscar el conocimiento exacto y perfecto de la voluntad del Eterno, tener una mente espiritual, tener una realidad plena y consciente de quiénes son ellos, de su limitación y de su capacidad, de no compararnos con los demás, ¿verdad? Para que podamos trascender las esferas y quitar todos los obstáculos que nos impiden ver la luz de Dios a través de su palabra, siendo objetivos, siendo prácticos, siendo prudentes, siendo sabios. Mi oración es esa, que el Padre, Dios Todopoderoso, te guíe, te ilumine, te hable, te redarguya, te corrija y haga todo aquello que Él quiere que tú hagas y que tú puedas ser sabio y entendido y tomar las decisiones sabias y prudentes en su momento. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.